disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. ¡Viva el presidente Castillo! ¡Pueblo unido jamás será vencido! ¡Hasta vencer! El presidente ya no es más presidente, porque ha violado la Constitución. Rechaza el golpe de Estado que promueve el señor Pedro Castillo Terrones. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la nueva y primera presidenta de la República del Perú. Horas vertiginosas vivió Perú durante esta jornada luego de que el destituido presidente Luis Castillo decidiera disolver el Congreso. A cambio de eso, el Congreso se unió, sesionó y por una abrumadora mayoría de 101 votos lo destituyó. Votó su vacancia y votó también para que siguiera el proceso y se convirtiera la vicepresidenta en presidenta. Por eso, en menos de 4 horas, termina con una presidenta ya en ejercicio, en funciones, nombrada por el Congreso, legitimada por el Congreso. Y comenzamos entonces con Dina Boluarte, quien es la nueva presidenta de Perú. Es la primera mujer que llega a la primera magistratura en Perú. Con este tema y más comenzamos esta edición especial de CNN Prime. Bueno, y comenzamos de inmediato con el tema del día, el tema internacional del día, que ha sido este denominado autogolpe de Estado de Luis Castillo, que termina con una presidenta ya en funciones. Saludamos a Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas noches. ¿Cómo has visto estas 4 horas intensas, sorpresivas? Nadie esperaba lo que hizo el día de hoy Luis Castillo, que además a esta hora está detenido en la prefectura de Lima. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Matilde. Era inesperado el movimiento, la movida final, pero que este conflicto estaba llegando a una conclusión era evidente. Él ya había sufrido 2 acusaciones constitucionales y ahora se aprestaban a darle la tercera, y según se ha señalado, fue esto lo que precipitó esta movida difícil de explicar por parte de Castillo. Difícil en el sentido que parece no tener lógica política, de no haber preparado el terreno para una respuesta de este tipo, que sin duda iba a agrupar a buena parte del mundo político peruano, como lo señalaste tú bien en la votación en el Parlamento, 101 votos en contra de Castillo, con 8 votos a favor. Es decir, prácticamente no tuvo aliados en el Parlamento, y uno se pregunta qué tuvo en mente cuando hizo esta movida. Está claro que él preveía que la acusación constitucional iba a prosperar y que lo iban a remover. Pero si tú te quieres oponer y quieres tomar una medida tan radical como cerrar el Congreso, tienes que, por lo menos, por decirlo de manera coloquial, asegurarte que el agua, la piscina tiene algo de agua. Pero en este caso se encontró con una situación totalmente adversa y uno se pregunta con qué lógica realmente actuó, si no buscó aliados, qué es lo que trataba de obtener, porque así como lo hizo, era difícil que tuviera otro resultado que el que estamos observando. Sí. Y hasta este momento, por lo menos, uno de los consuelos para el Perú es que parece no haber violencia, han habido manifestaciones, pero no una violencia que haya causado víctimas. Bueno, al parecer esa es la pregunta que se hacen todos, Raúl, porque esto demostraría una vez más la inexperiencia política que tuvo Luis Castillo desde el comienzo, porque muchos plantean que si lo que pensaba él era tener una vía de salida para pedir asilo en alguna embajada, poder asilarse en México como era su intención, lo lógico hubiera sido que primero hubiera pedido el asilo político y luego hubiera hecho la carta de renuncia o lo que él hubiera querido en adelante, pero él primero pide esta destitución del Congreso, donde además pide
más bien anuncia que va a realizar cambios también en el sistema legislativo, y luego sin ninguna clase de apoyo que él se va incluso en un auto que a todas luces era el auto de la presidencia a la Embajada de México, anunciando que iba ahí para que pudieran detenerlo. Es muy curioso el modo de accionar que ha tenido el ya destituido Luis Castillo, y se vienen horas bastante complejas para él, porque Pedro Castillo, pero se vienen horas muy complejas para él porque lo que tienen en proceso judicial, bueno, tenía ya 6 investigaciones en su contra, con esto se añade ya una 7ª porque va contra la Constitución, de eso es lo que está acusado en este momento, por eso lo detienen en flagrancia, por lo tanto, sin apoyo político, con todas estas acusaciones en contra, la cárcel es lo más seguro que se viene, y no solamente por esta detención en la que está atravesando ahora ahí en la prefectura, sino que lo que pudiera venir para adelante sería el mismo destino que han tenido los anteriores presidentes de Perú. Exacto, Matilde, tal cual. Y ya hay varios presidentes que están cumpliendo pena o que las han cumplido, de manera que resulta difícil pensar que después de una situación como la que hemos vivido, él vaya a otro lugar que a una celda. Pero lo que hay que tener en cuenta también es que a él se le hizo imposible la presidencia desde el momento en que ganó, y que ganó en forma circunstancial por una división de candidatos, y como tantas veces ocurre en política, hace un par de años, él resultó siendo el mal menor, por lo menos para la mayoría de los peruanos, y eso fue lo que le dio la victoria hace 17 meses, y desde el día 1 tuvo dificultades para gobernar y comenzar a aplicar su programa, fue perdiendo apoyos graduales, incluso el de su propio partido, que lo había llevado a la presidencia, de manera que él estaba en un callejón sin salida, y probablemente con conciencia de eso trató un último cartucho, pero que no tenía ningún destino, por lo menos, como lo señalas tú también, no se ve cuál era la lógica, la racionalidad de la movida que intentó. Era evidente que no podía cerrar a un Parlamento unido, ni menos aún un Parlamento que, por lo que se ha visto, tenía el respaldo cerrado de las Fuerzas Armadas y la policía, que no tardaron en señalar que no iban a acatar órdenes provenientes que ellos consideraban ilegítimas, y que la suspensión del Parlamento sí les parecía inaceptable, que el presidente no tenía la autoridad para ello, y probablemente tampoco tenía la simpatía de un grupo importante de oficiales en las Fuerzas Armadas, de manera que, por donde lo mires, esto no parece tener una lógica política. Exactamente. Además, quien era una de sus principales escuderas, que era Dina Boluarte, su primera vicepresidenta, que incluso en un principio se comentaba que podía partir con él, es la que... Bueno, no es la primera, pero es una de las voces que sorprenden al entregar esta declaración, quitándole todo el respaldo a Pedro Castillo, indicando que esto se trata de un autogolpe. No lo dice en el tuit, pero lo dice más adelante, siendo muy dura y ya abriendo el terreno y diciendo claramente que ella va a asumir la responsabilidad que tiene constitucionalmente, que es convertirse en presidenta de la República. Y también es lo que dice en este primer discurso, un discurso de unidad. En el tuit de Dina Boluarte y también en su primer discurso pareciera que había un acuerdo político previo. ¿Cómo lo ves tú, pese a lo sorpresivo que fue esta decisión que toma Pedro Castillo durante esta jornada? En el tuit y en su primer discurso ya pareciera que tanta sorpresa no había. ¿Qué es lo que tú ves en la redacción de este primer mensaje? Bueno, lo primero es que Dina Boluarte dice: voy a gobernar todo lo que resta del periodo, es decir, hasta julio del año 26. Yo no soy una transición para llamar a elecciones en un par de meses, que es lo que suele ocurrir en muchas circunstancias como esta. Yo quiero cumplir todo el periodo.
y un periodo largo, porque bueno, estamos recién en el 22, de manera que hasta el julio del 26, y ella dice, tengo un programa, tengo una serie de ideas, ha mencionado algunas, es decir, ella se está preparando para gobernar en serio, y 4 años, bueno, el equivalente a un periodo presidencial chileno actual. De manera que ese es un elemento importante, y que se la haya elegido a ella tampoco es casual. A través de ella hay una continuidad constitucional, era la vicepresidenta. Hubiese sido diferente si al deponer a Castillo hubiesen traído un político de derecha, alguien de otra corriente política. Eso habría tenido otro impacto a nivel de la población, pero yo diría que la situación todavía es absolutamente inestable en el Perú. Hay un acuerdo, efectivamente, pero es un acuerdo, en este momento están desatadas las pasiones y las ambiciones, y hay muchos que aspiran a la presidencia, como siempre ocurre, y en estos periodos de confusión, a río revuelto, ganancia de pescadores, y doña Dina Boluarte va a tener que luchar por asentarse en el gobierno, si ese va a ser el caso, y creo que desgraciadamente Perú va todavía a atravesar periodos de turbulencia que, como sabemos, es pésimo para la región. Es decir, esto irradia una sensación de inseguridad, de inestabilidad, que va mucho más allá del Perú. Esto complica una serie de reuniones regionales que estaban previstas. Es decir, para toda América Latina y especialmente para América del Sur, esto es un escollo significativo, y vamos a ver cómo se sale de esta situación. Ojalá se mantenga sin violencia y que el Perú se pueda estabilizar al más breve plazo posible. Pero estas rupturas, estos quiebres, suelen dejar heridas, suelen dejar cicatrices. Pues, entre otros, finalmente Castillo ganó las elecciones y tenía una popularidad en las encuestas superior a la del Congreso. Claro. ¿Cómo ves la reacción y la respuesta internacional que ha habido al conocerse de su decisión y también lo que ha ocurrido en el Congreso? AMLO en México pareciera ser el único que le da un respaldo evidente. Bueno, era previsible, el rechazo, y sobre todo el que más cuenta es el de Estados Unidos, en definitiva, que es Estados Unidos el que lleva la batuta en la región en muchos sentidos, y esta condena de parte de Estados Unidos bastante severa de que si Perú no se ajusta a la ORMA, esto va a ser, es decir, bueno, ya la situación ha pasado, ya hay una nueva situación, pero yo creo que para el Perú esto va a abrir un periodo difícil. Bien, Raúl, muchísimas gracias por este análisis a esta hora de la noche, cuando han pasado pocas horas desde todos los hechos que se han venido sucediendo en el Perú. Vamos a seguir, por supuesto, pendientes de lo que está ocurriendo en Lima, cuál es la respuesta de los ciudadanos. Así que seguimos atentos a aquello. Muchísimas gracias y que tengas buenas noches. Chao, Matilde. Gracias. Bueno hablar contigo. Por cierto, vamos a seguir en el tema, pero a esta hora vamos a volver con temas nacionales, porque también ha habido una intensa actividad en el ex Congreso. Los partidos políticos continúan buscando una fórmula para destrabar el mecanismo constitucional y poder alcanzar un acuerdo lo antes posible. Ahí está Josefina de la Fuente, que nos va a contar los detalles de esta extensa y también sorpresiva jornada. Josefina, cuéntanos, buenas noches. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mira, todo indicaba que se iba eventualmente a destrabar el nudo más importante, que era el mecanismo ahora. Sin embargo, según nos han comunicado, no con mucho detalle de todas maneras, habrían partes de la negociación que pidieron más tiempo y por lo tanto es muy probable que hoy nuevamente no haya acuerdo constituyente. Eso por el momento, porque todavía no tenemos una versión oficial, es lo que nos han estado comunicando informalmente desde el tercer piso del Senado, porque la verdad que todo ha cambiado bastante en las últimas horas. Ayer
cuando conversamos a esta hora, la convención mixta corría con ventaja. Se había propuesto por parte de la derecha 50 electos, 50 expertos designados, pero luego tuvieron que cambiar esa proporción. Iban en 70-36. Finalmente el oficialismo no aceptó esa proporción, propuso otra y luego suspendieron la reunión para retomarla hoy a las 2 de la tarde. Pero hoy, primero en la mañana, el presidente de la República da una señal de flexibilidad que desde la oposición estaban esperando bastante, porque querían que permeara a las filas del presidente, en particular a su partido Convergencia Social, la idea de que se podrían abrir a otras opciones, como por ejemplo una convención mixta, porque desde el oficialismo y en particular desde Aprodignidad han sido bien insistentes, vehementes en la idea de una convención 100% electa. El presidente de la República dio esa señal de flexibilidad, pero luego aquí en el Congreso se hablaban otras cosas. Llegó la senadora Rincón reviviendo una propuesta antigua, propuesta antes, hace semanas, por Chile Vamos, que ponía sobre la mesa un órgano 100% electo con 50 integrantes, que luego comenzó a tomar fuerza. Ese es el resumen en corto, pero antes de ver qué es lo que ha pasado durante las horas, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, dando esta señal de que era mejor un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Eso fue lo que dijo el presidente de la República, que valoraron desde la oposición. Escuchemos lo que dijo. Y entendemos que para la actual oposición es importante el tener una convención mixta, en donde existan expertos designados por el Congreso. No es lo que a nosotros, como alianza de gobierno, nos gustaría, y hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano 100% electo. Sin embargo, también como presidente de la República, tengo la convicción que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo. Bueno, yo les decía que había habido un giro, porque llegó la senadora Jimena Rincón con una propuesta nueva por parte de demócratas, que decía que lo ideal, según su punto de vista, era un órgano 100% electo, pero con 50 integrantes. Y lo revivió esta idea la senadora Rincón, porque originalmente esa idea venía de Renovación Nacional, ya desde septiembre, hace hartas semanas atrás. Luego la hizo propia Chile Vamos como conjunto, la puso sobre la mesa, la defendió por varias semanas, no tuvo acogida en el oficialismo, porque en el oficialismo respondían que querían 99, antes 134, en fin. No tuvo acogida, se cambiaron a la convención mixta, pero hoy día la senadora Rincón trae esta propuesta que ven con buenos ojos desde el oficialismo, porque al parecer prefieren un órgano 100% electo que tenga menos integrantes a una convención mixta que estaba generando tensiones dentro del oficialismo. Ni siquiera estaban seguros de si iban a tener los votos en el Congreso Nacional. Vamos a pasar a revisar lo que dijo la senadora Jimena Rincón cuando llegó esta mañana con una nueva propuesta que a esta hora corre como favorita. Creemos que todos y todas tenemos que ceder en aras de encontrar una solución. Y como los tiempos son complejos y se requieren señales de austeridad, un órgano pequeño de 50 miembros elegido a nivel regional, con paridad, con pueblos originarios, nos va a permitir avanzar. Eso vamos a poner hoy día encima de la mesa como demócratas para poder construir un acuerdo. 100% elegido, como querían algunos, pero más pequeño, como querían otros. Eso espero que permita destrabar esta conversación y avanzar a los temas urgentes e importantes. Senadora. Bueno, y el oficialismo al parecer abrazó esta propuesta de la senadora Jimena Rincón antes de Chile Vamos, pero ¿quién no está convencido? Chile Vamos. En la UDI lo ven más o menos bien, con buenos ojos, pero en Renovación Nacional necesitaban más tiempo, decían, porque tienen que consultar a sus senadores, a sus diputados, que antes de llegar a la reunión les habían hablado de otro tema, de la convención mixta, y por lo tanto no era llegar y cambiarse así o no más de propuestas sin conversar con los senadores y los diputados, que son finalmente los que tienen que dar el voto en el Congreso Nacional si quieren que esto prospere. ¿Qué dijo la oposición el día de hoy? Pasemos a escuchar esas declaraciones. Yo me imagino un proceso sobrio y creo que sobre la mesa hay varias propuestas que garantizan eso. Y nosotros lo que estamos haciendo es pedirle al oficialismo que acepte alguna de esas propuestas, porque es más de una. Y la verdad es que ayer una en particular, hoy día ya se filtró en toda la prensa, que era la de 70-36, tiene un acuerdo mucho más amplio que Chile Vamos y el centro político. También esa propuesta la respaldan
partidos políticos oficialistas. Yo creo que es mejor no llegar a acuerdo que repetir el proceso anterior. Bien, Mati, todo indica hasta el momento que no habría acuerdo por este órgano 100% electo con 50 integrantes, no habría dado el acuerdo Chile Vamos, quien habría pedido más tiempo, en particular están reflexionando desde Renovación Nacional, no nos han informado oficialmente, todo puede cambiar, siempre cambia todo esto a cada rato, pero creen que no van a cerrar el acuerdo el día de hoy y lo más probable es que si es que eso ocurre, retomen el día viernes para seguir las conversaciones. Hace unos minutos estuvieron cerca, pero ahora se distanció un poco la cosa porque algunos negociadores necesitan más tiempo para reflexionar respecto a esta nueva propuesta que ha surgido nuevamente hoy en las negociaciones constituyentes. Bueno, vamos a seguir atentos, Josefina, a aquello con la pregunta, claro, por qué las bases y este órgano fiscalizador no es una garantía suficiente para no repetir lo que ya ocurrió, pero eso se lo dejamos luego para otras preguntas, otras interrogantes y otras entrevistas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Seguimos atentos a lo que está ocurriendo en Perú después de esta intensa y vertiginosa jornada. Vamos a tomar contacto con Andy Ortiz, corresponsal de CNN en español en Perú, para saber cómo ha sido la recepción de los ciudadanos peruanos de todo lo que ha ocurrido el día de hoy, desde el anuncio de Luis Castillo de que disolvía el Congreso, sin llamar a elecciones todavía, sino que iba a gobernar a través de decretos, luego que el Congreso no acatara esta decisión del presidente, sino que se reuniera, más allá de eso, incluso votara su vacancia. Por 101 votos ha votado la vacancia y finalmente lo que ha ocurrido es que Dina Boluarte se ha convertido en la nueva presidenta del Perú, siendo el presidente número 65, la primera mujer en asumir la primera magistratura en Perú. Ella ha asumido con un discurso de unidad, eso sí, calificando lo que ha ocurrido con Pedro Castillo como un autogolpe, condenando esta decisión que había tomado ya el destituido presidente del Perú y haciendo un llamado a la unidad. Ella ha pedido una tregua política para que finalmente lo que se puede hacer es retomar las reformas sociales, retomar también una reforma política y comenzar fundamentalmente comenzar a trabajar contra la corrupción. Esto es el edificio de la policía, de la prefectura, donde está en este momento detenido el destituido presidente. Nos sabíamos hace algunos momentos atrás que fueron los propios ciudadanos los que, viendo la comitiva en la que se desplazaba el destituido presidente, la cercaron, rodearon el auto. Eso permitió que la policía llegara al lugar y fuera conducido hasta la prefectura, donde ha sido detenido durante esta jornada. Aún no sabemos cuál va a ser el destino durante esta jornada de Pedro Castillo, dónde va a quedar, porque él fue acusado por la Fiscalía de la Nación de romper con la Constitución y en esa figura que es detenido en flagrancia y ha quedado entonces detenido en esta prefectura de Lima, donde se han reunido muchísimas personas hace algunos momentos. A esta hora no lo sabemos, se lo vamos a preguntar precisamente a Andy Ortiz qué es lo que está ocurriendo, cómo ha recibido la ciudadanía este abrupto cambio que se ha producido en esta jornada, en que la idea original de Pedro Castillo era pedir asilo en México. De hecho, cuando él deja Palacio Pizarro junto a su familia y se dirige a una dirección hasta ese momento desconocida, donde se dirigía era a la embajada mexicana. Él había pedido asilo a México. México ha sido el único país que formalmente no ha condenado esta decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso sin que hubiera una razón para ello y que sin que se llamara inmediatamente a elecciones, sino que se decidiera gobernar bajo decreto. Es por eso que México era el país entonces que lo habría recibido. Sin embargo, esa decisión y ese deseo quedó truncado luego que fuera detenido por la policía. Se pensó incluso que él esperaba que la policía fuera leal a
su figura. Sin embargo, Pedro Castillo quedó solo en esta decisión. No fue apoyado solamente por escasos votos, 6 votos en el Congreso. Fue apoyado básicamente por una de las figuras que estaba muy cerca de él como asesor ahí en el gobierno, Aníbal Torres, sí. Y nada más, él no recibe ni el apoyo de la policía local, tampoco de las Fuerzas Armadas, por cierto que del Congreso no, tampoco de su partido, por lo tanto queda en la soledad más absoluta. El presidente de su partido, Perú Libre, Vladimir Cerrón, también declaró en contra de esta decisión que había tomado Pedro Castillo, quien la toma además minutos antes de que el Congreso comenzara la sesión en que se iba a votar su vacancia. Él, previendo que sí se iba a votar y que iba a ser destituido, es que toma esta decisión aparentemente sin una consulta política demasiado amplia previa, y es por eso que se explica entonces que es la razón por la que esto termina de esta manera, con Pedro Castillo detenido en la prefectura a esta hora de la noche y con Dina Boluarte como presidenta del Perú. Y con Jacinta Molina hemos revisado durante toda la jornada lo que ha ocurrido en esta sorpresiva decisión, Jacinta, y que ha terminado en 4 horas aproximadamente. Han transcurrido desde que Pedro Castillo toma esta decisión hasta que Dina Boluarte asume como nueva presidenta de Perú, que es lo que se sabe en estos últimos minutos. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. Claro, una jornada muy intensa, pero que tiene prácticamente un desenlace, ¿no? Muy breve, considerando la tensión que se vivió, sobre todo luego de este mensaje que daba Pedro Castillo pasada la 1 de la tarde, donde anunciaba, entre otras cosas, la disolución del Congreso. Se reporta, por ejemplo, a esta hora que se ha restablecido cierto tráfico en las afueras del Congreso. Porque esto es importante, porque veíamos anteriormente imágenes de manifestantes que habían llegado en las afueras de esta sede del Legislativo, manifestantes tanto en contra como a favor de Pedro Castillo. Claro. Hemos visto que los últimos días han estado marcados también por tensión política, que sobre todo se ha notado en el casco histórico de Lima, donde están emplazados estos edificios. Porque fíjate que hoy día lo que se decía es que aparentemente todo seguía funcionando. Sin embargo, los colegios fueron llamados ya a que los alumnos se retiraran, se suspendieron las clases, no sabemos hasta cuándo, pero por lo menos durante esta jornada eso fue lo más llamativo, de que no era una jornada normal. Claro, porque principalmente en el mensaje que daba Pedro Castillo también anunciaba un toque de queda que supuestamente iba a comenzar a las 10 de la noche allá en Perú. Eso es la medianoche nuestra. Lo cierto es que ya Dina Boluarte ha anunciado que eso, y también el Tribunal Constitucional han anunciado que eso está completamente sin efecto, que fue un toque de queda declarado de manera ilegal y por lo tanto eso ya no está en vigor y sigue siendo una noche normal. En Perú tenemos 2 horas de diferencia, son las 7 de la tarde allá recién. Y fíjate, Mati, que parte de los reportes de la prensa sobre algo que tú narrabas, que tiene que ver con el tema de la detención de Pedro Castillo, lo que pensaba hacer o no antes de finalmente llegar a la prefectura, hay reportes de medios peruanos que dicen que fue uno de sus escoltas quien lo retuvo para evitar que pudiera desplazarse, huir y finalmente fuese puesto a disposición de esta prefectura y de la Fiscalía. Recordemos que es la fiscal nacional quien encabeza ahí una lectura de cargos. Podemos entender que se le estaba haciendo una imagen que ha sido ampliamente difundida en los medios de comunicación peruanos y que ocurrió justo antes del juramento de Dina Boluarte ya como la primera mujer en asumir la presidencia de Perú. Una ceremonia también que fue bastante importante en destacar en cuanto a lo que ella dice, que da señales, por cierto, de cómo sería su gestión, que parte, por cierto, en este escenario bastante convulso. Lo primero llamativo es que ella, cuando jura, lo hace para completar el mandato y habla del año 2026, sí, que es el año de término de este periodo presidencial que tenía Pedro Castillo. Y ahí, de cierta manera, se interpreta entonces que ella le cierra la puerta, por ejemplo, a convocar
convocar elecciones anticipadas, que algunos habían planteado podía ser una opción en medio de la crisis política, que esto sigue viviéndose, por cierto, y que se ha agudizado en las últimas horas, y ella habla de convocar a un gobierno de unidad, llama a una tregua política. Hay ahí algunas señales que ha dado la nueva presidenta de Perú con la que era la gran duda, una de las grandes, por cierto, que era lo que iba a hacer, ¿no? Si iba a asumir por todo este mandato presidencial para completarlo hasta el 2026 o eventualmente convocaba elecciones. De momento no hay señal al respecto y ese juramento señala lo contrario. Durante esta tarde, Jacinta, conversábamos y entrevistábamos a uno de los congresistas, el congresista Montoya, que integra el Comando Conjunto Militar, y él nos decía, preguntándole sobre la figura de Dina Boluarte, él nos decía que se allanaban a este gobierno bastante, digamos, abiertamente a que eso pudiera seguir de esta manera, a que Boluarte pudiera completar el mandato sin mayor cuestionamiento a esa figura. Llamó la atención. Exactamente, sobre todo también porque hubo una oposición muy fuerte a Pedro Castillo en los últimos 16 meses, así que esas señales de cómo ella era recibida en estas primeras horas también eran relevantes. Vamos a ir rápidamente a Perú con Yanela Aguirre de República Perú para conocer a esta hora de la noche, Yanela, cuál es el ambiente, cómo ha sido la reacción de las personas. Tú estás ahí en las afueras de la prefectura. ¿Cuál es la situación del destituido presidente Pedro Castillo? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Matilda, muy buenas noches, Jacinta. Así es, estamos en los exteriores de la prefectura. En estos momentos acaba de llegar la ex ministra de Salud, Kelly Portalatino, y también en un inicio congresista del oficialismo. Desde aproximadamente las 2 de la tarde que ingresó hasta este punto, tanto el ex presidente Pedro Castillo, acompañado también del ex premier Aníbal Torres, y ahora entendemos al parecer quién es la defensa legal, se mantienen todavía al interior. Los médicos legistas llegaron también hasta este punto, salieron una hora después aproximadamente de que él se encontraba dentro. Ya habrán podido ver ustedes las imágenes que se han podido captar al interior de la prefectura. Se encuentra Pedro Castillo acompañado de Aníbal Torres, se le ve tranquilo, se podría decir. Esto pese a que también está en el interior la fiscal de la Nación. Vemos en imágenes este proceso que se sigue llevando aquí. También podemos comentarles que han habido una serie de enfrentamientos. Llegó una móvil que apoyaba a Pedro Castillo hace aproximadamente media hora. Hubo enfrentamiento entre la policía y esta móvil porque lo que pretendían estas personas era llegar hasta aquí a la prefectura, personas que todavía están en contra de esta vacancia que se ha dado por parte del Congreso de la República y que le están brindando el apoyo a Pedro Castillo. Sin embargo, la policía tuvo que hacer uso de las bombas lacrimógenas para así garantizar la integridad de otro grupo de personas que marchaban ya desde hace un tiempo a favor de la vacancia que se habían instalado también aquí en el exterior de la prefectura. Vemos entonces los medios de comunicación, todos aquí a la expectativa. Hay un cordón policial también que se ha establecido en todo el perímetro aquí de la prefectura. Sí, hay los medios de comunicación, como te indicaba, que estamos aquí a la expectativa. Se ha restringido el tránsito. ¿Hay alguna noticia de lo que ha ocurrido con la familia de Pedro Castillo? Y lo que estamos esperando ahora es las declaraciones entonces de Kelly Portalatino para que nos pueda brindar mayor alcance de cuál es la situación, el estado ahorita del exmandatario, quien a esta hora todavía se encuentra aquí en la prefectura. Sí, te preguntaba, ¿me escuchas? Entonces, como les comentaba, para las personas que nos están viendo aquí en vivo desde Chile, esta es la situación. La policía, el contingente policial aquí. Vamos a retirarnos porque está todo el perímetro acá y aquí estamos apostados los medios de prensa que desde la tarde estamos a la espera, como te decía, de cualquier información. Sí, a esta hora también hay interés por saber qué es lo que ocurre con toda la familia que estaba acompañándolo y que aparentemente también iba a pedir asilo en la Embajada de México, porque los cargos que hay no son solamente en las investigaciones, en las 6 investigaciones por temas de corrupción,
esta es una séptima, la que se ha sumado el día de hoy por este incumplimiento de la Constitución, pero las 6 anteriores tienen que ver con temas de desvíos de dinero, y en eso está comprometida prácticamente toda su familia. Ahora sí, estamos de regreso, Yanela, y te queríamos preguntar si hay alguna noticia sobre la familia de Pedro Castillo, con la que abandonó Palacio Pizarro para dirigirse a la Embajada Mexicana. No, aún no tenemos esa información porque era lo que precisamente se daba en la tarde. El panorama, como ustedes han podido ver, imágenes del presidente de la República saliendo del Palacio junto a su esposa, junto a Jennifer Paredes, también su hija, y junto a la menor también de la familia Castillo. Y luego en este trayecto entre la Embajada de México y Palacio de Gobierno, pues la persona que estaba a cargo de la seguridad del Estado tuvo que acatar las órdenes dictadas en ese momento por la fiscal de la Nación y el camino se desvió. Finalmente, quien fue dirigido hasta este punto solamente fue Pedro Castillo, acompañado de Aníbal Torres. En este caso, podemos ver que la familia posiblemente se encuentre en alguna de las viviendas de la familia, también hermanas de Pedro Castillo, quienes viven en la capital. Podría ser que estén alojadas en alguna de esas viviendas, pero aquí en la prefectura solamente se mantiene hasta este momento el expresidente Pedro Castillo. Yanela, ¿qué se sabe de lo que fue la detención de Pedro Castillo una vez deja el Palacio Presidencial? Porque la prensa peruana también indica que habría sido una escolta que lo retiene y evita que pueda desplazarse, salir, cosa de que fuese detenido. ¿Es así? Sí, exacto. Como te decía, él se estaba dirigiendo a la Embajada de México. En ese momento se da esta orden por parte de la fiscal de la Nación, dado que Pedro Castillo ha infringido una de las leyes de la Constitución política en cuanto a disolver el Congreso, porque él lo ha hecho sin haberse suscitado, en este caso, como dice nuestra Constitución, la segunda denegación a un gabinete ministerial, o en todo caso la censura por parte del Poder Legislativo a un gabinete ministerial. Esto no se había dado. Al infringir esta ley, la fiscal de la Nación inmediatamente ordena que sea detenido Pedro Castillo, y es su seguridad quien en ese momento al parecer cambia la ruta y hace que el vehículo oficial llegue hasta este punto junto al exmandatario y junto también al expremier Aníbal Torres. Bien, esa es entonces la situación que está ocurriendo en las afueras. ¿Cuál ha sido la reacción, Yanela, de la ciudadanía? ¿Cómo ha reaccionado el pueblo peruano ante esta nueva crisis política? Tú nos decías que había un pequeño grupo que había ido a apoyar al presidente, pero eso no se ha repetido en demasiados lugares. Sí, exacto. A comparación de la última marcha que hubo a favor del presidente, en ese entonces presidente Pedro Castillo, esta vez han sido muy pocas las personas que han llegado a protestar a favor, digamos, del mandatario. Se ha visto a un grupo pequeño, un grupo reducido. Sin embargo, sí se han dado protestas tanto aquí en los exteriores de prefectura y también a los exteriores del Congreso de la República. Las personas bastante sorprendidas, te comento, porque aquí esta vía que está cerca de la prefectura es bastante transitada. Nadie se esperaba en horas de la tarde, uno, que el mandatario disolviera el Congreso, y segundo, que inmediatamente sea detenido y trasladado a la prefectura. Todas las personas que estaban en ese momento por aquí se detuvieron, no entendían mucho lo que pasaba, se habían cerrado las vías principales y pues ya se había informado al instante de que había sido detenido Pedro Castillo y que hasta esta hora pues se mantiene aquí en el interior de la prefectura pasando todos estos trámites correspondientes. Bueno, lo que llama la atención es lo solo que quedó rápidamente, porque renunció hasta su abogado defensor. Él está siendo ahí acompañado, tú nos decías, por Aníbal Torres, que está asumiendo, especulamos, su defensa, porque también su abogado había renunciado. No solamente lo abandonaron su partido, sus diputados, su gabinete completo. Hay movimientos. Cuéntanos. Se retira Kelly Portalatino. Sí. Si me pueden escuchar en estudio, se retira entonces en estos momentos la ex ministra de Salud, Kelly Portalatino, en esta camioneta blanca.
sin brindar declaraciones. Sin mayor declaraciones, entonces, se ha retirado Kelly Portalatino de la prefectura. Les comento información en vivo que tenemos desde aquí. Bueno, cómo se está viviendo el claro, panorama. es una de las únicas integrantes de su gabinete que de alguna manera está expresando algún apoyo al ir a saludarlo, entendemos, porque si hubiera estado en otra condición habría quedado también en la prefectura. ¿Se puede hacer esa interpretación que fue una visita para digamos, prestarle algún tipo de apoyo, saludo, o tal vez en su calidad de ministra o exministra de Salud, algún apoyo sanitario? ¿Qué es lo que podemos, digamos, intuir de lo que ha sido esta visita? Sí, así se puede percibir el apoyo, porque inmediatamente se dio la disolución del Congreso, los ministros de Estado dieron su comunicado a través de Twitter. Ellos decían que estaban en contra de este golpe de Estado, que no iban a apoyar y presentaron su renuncia públicamente. Sin embargo, quienes no lo hicieron, una de ellas fue Kelly Portalatino, ministra de Salud hasta este entonces, y también la premier Betsy Chávez, quien hasta el momento tampoco se ha pronunciado. Entonces entendemos que esta visita al parecer habría sido para brindar el apoyo al mandatario mientras permanece aquí en la prefectura de calidad de detenido. De quedar detenido, que al parecer es lo que va a ocurrir dentro de las próximas horas, prisión preventiva, ¿cuáles han sido los recintos que han sido destinados? Lamentablemente todos los últimos presidentes han terminado en prisión. No puede ser una prisión cualquiera, tiene que tener algunas condiciones. ¿Cuál es el destino que pudiera tener en las próximas horas Pedro Castillo? Perdimos ahí la comunicación con Yanela, pero se espera que sea trasladado a algún recinto penitenciario. Claro, es lo que podría ocurrir en las próximas horas. Tenemos 2 horas de diferencia con Perú, así que queda todavía tarde-noche allá por desarrollarse y tener más antecedentes de lo que van a hacer en los próximos días de Pedro Castillo, cuando Yanela nos comentaba también de la visita de esta antigua ministra de Salud el ahora ya expresidente peruano. También, Mati, hay congresistas, algunos de Perú Libre, que han llegado con ella a visitar a Castillo. No dieron declaraciones, por lo menos se veía ahí en el caso de... Fueron solo 6 los que apoyaron en el Congreso a Pedro Castillo. Sí, muy pocos. De hecho, hay que también aclarar que esta jornada, el día de hoy, la empezábamos con la noticia, la información que se iba a desarrollar más tarde, que era ya la votación de esta moción de vacancia presidencial, la tercera en contra de Castillo. Estaba programada para las 5 de la tarde acá en nuestro país. El análisis que se hacía en la mañana en Perú era que no estaban los 87 votos para que prosperara esa destitución de Castillo, pero es su mensaje, es el discurso que él hace, pasada la 1 de la tarde, que sorprendió a todos, por cierto, el que gatilla ya este desenlace con un pleno que se adelanta en el Congreso y con la obtención de 101 votos en el Parlamento para dar paso a esa destitución presidencial. Bueno, de todo eso nos va a contar, Mati, el siguiente informe que ha preparado Laura Soto, resumiendo lo que fue este intenso día en Perú. Estamos viendo estas imágenes en exclusiva en Canal N del momento exacto en que la policía interviene este vehículo. Fueron los últimos minutos de libertad para quien hasta ese momento seguía siendo presidente de Perú. Fue la estrepitosa caída de Pedro Castillo, quien en solo un par de horas intentó cometer un autogolpe de Estado, fue destituido por el Congreso y finalmente quedó detenido por la policía. Todo comenzó con una polémica decisión. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Fue el mensaje que sembró el caos en la nación. El mandatario no solo estaba disolviendo ilegalmente dicho poder del Estado, sino que también anunciaba elecciones para conformar un nuevo Congreso que aprobase una nueva Constitución. Fue el movimiento desesperado de Castillo para evitar ser destituido por el Congreso, que tenía programado votar la tercera moción de vacancia en su contra. Las reacciones de los congresistas fueron inmediatas.
congresistas. Eso que ese llamado que él ha hecho es ilegal. Estamos frente a un golpe de Estado precisamente. Puede pasar una guerra civil en estos momentos. No, esperemos que no sea así. Lo que queremos es que todos guardemos la calma. Todos. El mismo mandatario había negado 4 días antes que su gobierno estuviese tramando cerrar el Congreso para evitar la vacancia. Ni siquiera estaban los votos suficientes para que el proceso fuese aprobado. Pero ante el anuncio de Castillo, el legislativo decidió adelantar el debate sin importar la disolución ordenada minutos antes. Uno a uno sus ministros comenzaron a renunciar. Hasta el partido que lo llevó al poder rechazó lo que denominaron como golpe de Estado. El mismo término usaron varios congresistas, la prensa del país y las distintas instituciones democráticas. Rechaza el golpe de Estado que promueve el señor Pedro Castillo Terrones. Recordamos al país que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Condenamos todas las acciones que quiebren el orden constitucional y legal. Definitivamente es un golpe de Estado. Nosotros no creemos que las Fuerzas Armadas se presten a esta barbaridad. En este momento no hay gobierno en el Perú. Era lo que todos se preguntaban, ¿qué postura iban a tomar las Fuerzas Armadas y la policía? Había incertidumbre porque un día antes el comandante general del Ejército había renunciado, abriendo la puerta a que Castillo nombrara a un aliado. La respuesta llegó en un comunicado. Decidieron no acatar la jugada de Castillo. A eso se sumó el mensaje de su entonces primera vicepresidenta Dina Boluarte, quien a través de Twitter se distanciaba de Castillo y también acusaba un golpe de Estado. Un giro de sus palabras de diciembre de 2021 cuando decía lo siguiente: Si al presidente lo matan, yo me voy con el presidente. Mientras tanto, el Congreso votaba la moción de vacancia por incapacidad moral. Han votado a favor 101 congresistas. Un amplio margen que horas antes estaba en duda y que ahora aprobaba la destitución del mandatario. Manifestantes salieron a celebrar la aprobación de la vacancia, mientras que otros apoyaban al mandatario. Horas después llegaba al Congreso Dina Boluarte para jurar como presidenta. Desde este momento hasta el 26 de julio de 2026, que defenderé la soberanía nacional. Así, la primera mujer mandataria del país cerraba la puerta a convocar a elecciones anticipadas y pedía una tregua política. Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar. La detención de Pedro Castillo se produjo poco después de que él y su familia se retirasen por la parte trasera del Palacio de Gobierno. Según consigna el medio La República, fue el jefe de la escolta presidencial quien impidió su traslado para desplazarlo a la sede de la prefectura policial, donde se encuentra detenido, y firmó sus papeles de arresto en compañía de su ex primer ministro Aníbal Torres. Así cayó el maestro rural y líder sindicalista que había llegado al poder hace poco más de un año. 16 meses de Pedro 16 meses y 9 días. Eso fue lo que dura Pedro Castillo en la presidencia. Claro, se plantea que desde el principio fue duramente criticado, sin embargo, fueron errores uno tras otro los que fue cometiendo. Nombraba la rotación en el gabinete, fue una de las pruebas de ello. Se mal asesoró. Y finalmente, en el momento final, al hacer esta destitución del Congreso, comete muchísimos errores si es que quería de alguna manera poder zafar de lo que era no solamente la vacancia, sino que de la cárcel, como lo que se le viene ahora a Pedro Castillo. Exacto, con los antecedentes que estamos obteniendo a esta hora, de cierta manera da cuenta que acá planificación o consulta o incluso
indagatoria si había algún tipo de respaldo o no por parte de Castillo no hubo, a tal punto que son rápidas las reacciones de varios ministros que renuncian al cargo una vez él publique ese mensaje en cadena a los medios peruanos. También la reacción de la, antes primera vicepresidenta, ahora ya nueva mandataria de Perú, que rápidamente también sale a condenar este hecho, se distancia y habla puntualmente de un golpe de Estado a manos de Pedro Castillo. Y por cierto también detalles que podrían ser anecdóticos, pero que dan cuenta de esta marginación o soledad en la que queda finalmente, como el caso de una escolta redirigiendo la ruta y en vez de llevarlo a la Embajada de México, haciéndolo ahora a las autoridades, a la prefectura donde está a esta hora retenido Pedro Castillo. Lo cierto es que han hablado también desde el gobierno mexicano, revisábamos anteriormente incluso este tuit del mandatario de ese país, Andrés Manuel López Obrador, y también del canciller, que decía que de momento a ellos no se les había solicitado, por ejemplo, formalmente un asilo por parte de Castillo, pero si eso ocurría estaban dispuestos a darlo. Parte de los detalles también de reacciones y antecedentes internacionales que hemos conocido a esta información, que sin duda también remece aún más a un país que hace años ya ha estado acostumbrado a crisis política. Fíjate, Mati, que en los últimos 30 años, los mandatarios de los últimos 30 años en Perú, todos están enfrentando causas judiciales. Así es. Bueno, y ahí vemos el juramento de Dina Boluarte, la primera vicepresidenta durante el gobierno de Pedro Castillo, que hace solamente unos días atrás había jurado absoluta lealtad a Pedro Castillo, claro que en un escenario distinto, porque lo que hace hoy día Pedro Castillo es ir contra la Constitución, lo que entre comillas la pudiera liberar de ese compromiso y poder asumir sin una acusación de haber roto esta lealtad con el ya destituido presidente, y nos imaginamos entonces que esa pudiera haber sido la razón, o al menos el argumento que ella pudiera dar cuando sea cuestionada por esto. Lo cierto es que ella asume en un momento muy complejo, pero con un discurso de unidad pidiendo una tregua, y vamos a ver entonces todo lo que ocurrió con esta figura, la primera mujer que llega a la primera magistratura de Perú, en la nota de Macarena Román. Pedro Castillo llegó al poder el 28 de julio del 2021, convirtiéndose en el quinto presidente que tenía Perú en 5 años, y es que la historia política reciente del país vecino ha estado marcada por crisis, acusaciones de corrupción y hasta mandatos inconclusos. Y todos los mandatarios del país en los últimos 30 años han enfrentado problemas con la justicia. Alberto Fujimori hoy cumple una pena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. En la antesala de la remoción por parte del Congreso en el 2000, Fujimori dejaba el cargo desde Japón, país al que huyó. Deseo que el Perú, mi país, y al que he entregado 10 años de trabajo intenso, no retroceda en términos de paz y desarrollo. Alejandro Toledo, el primer gobernante electo tras el fin de la dictadura de Fujimori, enfrenta hoy una investigación por presunta corrupción, acusado de recibir sobornos con la constructora brasileña Odebrecht. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera. Otro salpicado por la trama Odebrecht fue el 2 veces presidente Alan García, cuyo último periodo culminó en 2011. García también fue acusado de recibir sobornos de la empresa y en 2019 se suicidó cuando la justicia ordenó su detención. En 2011 llegaba a la casa de Pizarro Ollanta Humala. El ex militar también acabó su gestión enfrentando un escándalo de corrupción vinculado a la constructora brasileña. Vamos a demostrar toda esta injusticia que se ha venido haciendo contra nuestras familias. Sin embargo, es en 2016 cuando la historia da un giro dramático. Ese año llega a la presidencia Pedro Pablo Kuczynski. También fue denunciado por presuntamente ayudar a la misma empresa a ganar licitaciones. Y terminó renunciando en marzo del 2018, en la antesala de que el Congreso votara una segunda moción de vacancia en su contra. Quedó bajo arresto domiciliario. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
Lo sucedió su primer vicepresidente Martín Vizcarra. Le tocó enfrentar la dimisión de su antecesor y también la crisis mundial por COVID-19, pero su mandato solo llegó hasta el 2020 porque el Congreso lo destituyó por incapacidad moral para gobernar, por un juicio abierto en su contra por corrupción antes de ser mandatario. ¿Van a dar la solución los que han tomado una medida inconstitucional? Si hemos estado en dictadura en esta semana porque no hemos estado en una democracia plena, no interesa quién sea el que reemplace. Es que Vizcarra estuvo obviamente en contra de su destitución y también de quien lo sucedió, Manuel Merino, quien solo alcanzó a estar 5 días al mando de Perú tras la molestia y protestas de la ciudadanía. Respetamos democráticamente a quienes tienen una opinión discrepante, pero hacemos un llamado a la calma. 2 días después de Merino asumió como mandatario de sucesión Francisco Sagasti, pero al igual que algunos de sus pares se mantuvo menos de un año en el poder para terminar el periodo de Vizcarra, hasta que en 2021 hubo nuevas elecciones. Y el resto es historia conocida. 16 meses de Pedro Castillo en los que tuvo 6 gabinetes, 2 intentos fallidos de destitución en el Congreso y se convirtió en el primer mandatario peruano en ejercicio en ser investigado por la justicia, con 6 causas abiertas en su contra. 16 meses que este miércoles, al estilo de los últimos años en el país, también tuvieron un abrupto fin. Bueno, ¿qué se viene para las próximas horas, Jacinta? Vamos a estar muy expectantes, por cierto, primero para definir qué sucede judicialmente con Pedro Castillo, cuáles van a ser también las primeras actividades de Dina Boluarte, ahora como presidenta de Perú, pero esto ocurre en una jornada de días feriados en Perú. Además, claro. 8 y 9 de diciembre es feriado en Perú, así que probablemente también gran parte de la actividad vaya a detenerse, pero toda la atención va a estar puesta sobre todo en definir qué puede ocurrir con Pedro Castillo, que sigue retenido en esta prefectura. Y en la conformación del gabinete, probablemente estos días de descanso más bien sean para poder trabajar en eso, en ese gabinete que dé cuenta de este gobierno de unidad al que ella ha hecho este llamado. Así que nos quedamos atentos a esas novedades, por cierto, y si durante los próximos momentos hay alguna noticia respecto a lo que puede ocurrir con Pedro Castillo, que está ahí en la prefectura, volvemos entonces a Perú. Muchísimas gracias, Jacinta. Nos vemos. Solo pasamos el dato que vamos a estar también en Conexión Global Prime más tarde, analizando a las 10:30 toda la situación que se está viviendo en Perú en esta convulsa jornada en la que ha caído Pedro Castillo. Muy bien, muchísimas gracias, Jacinta. La invitación entonces está hecha. Y nosotros a esta hora ya de la noche vamos a seguir con noticias nacionales, vamos a ir con temas económicos porque también fue sorpresivo. Hoy día el INE dio a conocer el IPC del mes de noviembre que superó las expectativas, se esperaba un 0,4, fue de un 1%. ¿Cambia la tendencia? ¿Qué se espera? Bueno, Belén Vázquez nos cuenta en el siguiente informe. Fue una sorpresa total que remeció fuerte al mercado y también al Banco Central. El IPC de noviembre subió 1%, más del doble de lo que se esperaba, dejando cortas todas las estimaciones. ¿Se deben cambiar las proyecciones que hablan de un descenso en las presiones inflacionarias? Las autoridades económicas creen que no. Hay una sorpresa que sin duda, pero sorpresas hemos tenido en distintas cifras y no necesariamente un dato nos hace salir del escenario central. Modera en algo, compensa en algo, ¿cierto?, la cifra más positiva que tuvimos el mes anterior. Creo que lo que no pone en duda es la tendencia inflacionaria que va a seguir yendo a la baja durante los próximos meses, más allá de las sorpresas que tengamos en meses particulares como este. El dato se conoció el mismo día que el Banco Central ajustó al alza las expectativas de inflación. El ente emisor prevé que 2022 terminará acumulando 12,3%, poco más de lo proyectado en septiembre. El problema, anticipan los expertos, es que desde ya ese número no se podrá cumplir, pues solo en lo que va de año ya hay una inflación acumulada de 12,5% y para llegar a lo estimado no alcanza solo con el boletín de diciembre. Para que se cumpla la inflación de 12,3 que proyecta el informe de política monetaria, la inflación de diciembre tendría que ser negativa.
Y eso es poco probable. Con el dato de hoy día es probable que ocurra exactamente lo contrario, que las proyecciones de inflación para diciembre se corrijan al alza. Los IPC de septiembre y octubre mostraron alzas menores de los precios respecto a los registros anteriores. Sin embargo, el boletín de noviembre dio cuenta de la persistencia inflacionaria que mantiene nuestro país, que a su vez ha visto el impacto de los shocks externos. Que nuestro fenómeno inflacionario tenga como causa principal factores internos no desconoce que hoy la inflación es un fenómeno global. Sin embargo, la economía chilena enfrentó ese conjunto de choque externo bajo un desequilibrio muy relevante del gasto. Pero creo que debemos acostumbrarnos que los cambios en la inflación probablemente no sean tan lineales, disminución constante en el tiempo de normalización. Podremos volver a tener meses en los cuales la variación se escape. Para 2023, las proyecciones dan cuenta que habrá más inflación de lo anticipado, 3,6% anual según el Banco Central, junto a una recesión algo más profunda en la actividad, con una caída entre menos 1,75 y menos 0,75%. En esas cifras, de hecho, descansa la convergencia inflacionaria. El Central estima que en la medida que la actividad siga contrayéndose, se podrá alcanzar con más rapidez el rango meta, que la inflación acumule 3% en un año. Chile no tiene otra alternativa que ajustar el recalentamiento que experimentó durante el año pasado y este año. Es inevitable que enfrentemos un periodo, y lo importante es que sea breve, de un descenso de la actividad. Un dato no obliga a cambiar las proyecciones a clara costa, pero supone mirar con más atención la evolución de los precios y las tendencias de la economía. Por ello, el Consejo acordó de forma unánime mantener la tasa en 11,25% por el tiempo que sea necesario. Tenemos bastante certeza que enero no es el mes en que se va a recortar la tasa. Pero yo tengo la impresión que abril, en la reunión de abril, que es la siguiente después de la de enero, va a haber más información de inflación como para evaluar un escenario de recortes de tasa. Por otra parte, medidas que impidan el ajuste previsto del gasto y que den un nuevo impulso a la inflación darían paso a aumentos de la tasa de política monetaria para asegurar la convergencia a la meta. El Central hizo un llamado a la coherencia a todos los actores para poder llegar al rango meta del 3%. Esto significa no impulsar más retiros, no solo porque debilitaría más el mercado de capitales, sino porque generaría más inflación, cuyos efectos aquejan cada vez más a la ciudadanía. Uno de ellos, por ejemplo, es la UEF, que en los próximos 30 días subirá 348 pesos y sobrepasará los 35.000 el 22 de diciembre. Más de 50 puestos irregulares y toldos azules fueron retirados en un operativo nocturno en la comuna de La Florida. En su reemplazo, ahora la avenida Vicuña Maquena cuenta con un paseo peatonal donde podrá visitar estatuas de figuras de Chile y también del mundo. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto. Primero fue Santiago, luego Maipú, San Bernardo y ahora La Florida. Más de 50 toldos azules y 15 carros de comida fueron retirados durante la noche de este martes en el paradero 14 de la avenida Vicuña Maquena. Mano dura con el comercio regular, porque el espacio público nos pertenece a todos, por tanto es de nadie. Y no podemos permitir que la ley del más fuerte, como lo vemos acá en el centro de Santiago o lo hemos visto en otras comunas de la región metropolitana. Recuperación de un espacio que se encontraba completamente ocupado por el comercio irregular y que hoy luce así. Y es que nadie quería perderse la foto de grandes figuras nacionales como Pablo Neruda y Sergio Livingstone, hasta personajes de carácter mundial como Einstein y Lady Di, son los que ahora usted podrá encontrar en plena avenida Vicuña Maquena. Los más sorprendidos fueron sin duda los niños. Muy linda y me gusta mucho el diseño que tienen, como si fueran humanos, o sea, como si fueran humanos reales, pero que estuvieran quietos. Está bien acompañado, ¿no? Sí, muy bien acompañado. Siempre el recuerdo está vigente. Esto es para mí es sinónimo de solidaridad, esta atención al público. No, esto me parece espectacular. Yo no había venido para acá hace mucho tiempo. Y hoy día me bajo el colectivo. Me dije yo, ¿por qué habrá tanta gente? Y me vine mirando calmadamente y no, está lindo, está precioso. Créanme que yo hace
largo tiempo que no venía para acá. Ahora me sorprende todo esto, me sorprende todo. Y otra cosa que es muy hermoso, muy cultural. Un espacio cultural inserto en un punto clave de la comuna, solo metros de la intermodal Bellavista de la Florida, un paso peatonal que ahora se encuentra libre para que las personas puedan transitar tranquilamente. Antes uno tenía que darle la pasada a la otra persona para poder pasar, o si no, mucha gente se tropezaba, gente que hasta se quebró porque se cayó. Así que no, me parece bien, ojalá que esto perdure y no tengamos más adelante otra cosa que lamentar, que otra vez es limpieza. Nosotros somos un grupo de 16 personas que estamos obviamente autorizados, que ahora nos trasladamos al frente, que obviamente también despejado en la noche, así que maravilloso, y ya se ve una cosa linda, nos ven porque antes estábamos tan tapados que no veíamos nada. Recuperación del espacio público que se ha convertido en prioridad, y es que son varios los municipios los que han intensificado sus esfuerzos para controlar el comercio irregular. Sin embargo, dicen los expertos, las medidas no deben quedar solo ahí. Hay que decir las cosas malas y las cosas buenas. Si usted me está diciendo que ese alcalde está adoptando medidas en concreto, pero puntuales, no nos debemos quedar solamente con eso. Hay que ir a los temas de fondo. Eso es lo que importa. Nuevo copamiento policial, esta vez en la comuna de La Florida, y que busca erradicar la venta irregular en las calles, sobre todo ante la cuenta regresiva para las fiestas de fin de año. Bueno, y cambiamos de tema porque este viernes comenzará a correr el reloj del Ejecutivo, que deberá nombrar un nuevo candidato a fiscal nacional luego del rechazo a su primera propuesta. A la quina de la Corte Suprema se integró Nayalet Mancilla y Juan Agustín Meléndez, actual fiscal nacional subrogante. La nota es de Estefanía Bustamante. Puede dar inicio a su exposición. Conozco la realidad institucional. Resulta obvio, es necesario hacer cambios profundos, reubicarlo donde debe estar. En una sociedad que exige a sus autoridades. Debe ser objetiva e independiente. Las 5 cartas que tendrá sobre la mesa el presidente Gabriel Boric, de las que deberá elegir solo una para encabezar la Fiscalía Nacional, con 2 nuevos rostros en la quina, el fiscal de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, y su par de Ñuble, Nayalet Mancilla. Yo he sido fiscal de trinchera, he estado en audiencia, he estado en fiscalías pequeñas, he estado en fiscalías grandes, por lo tanto, conozco muy de cerca el trabajo de la Fiscalía. Casi 20 años que partieron en Concepción, por ese entonces la fiscalía más grande del país, luego en Rancagua y hoy Ñuble, donde lideró la instalación de la región. También tiene en sus manos el caso Luminarias, con una veintena de municipios en la mira. Lo que hemos aplicado ahí, yo creo, ha sido técnicas bastante innovadoras de investigación, fundamentalmente con una sola cabeza, que soy yo. Es un tipo de investigación que se puede, sin duda, replicar en otro tipo de fenómeno en la Fiscalía Nacional. Un factor que no será determinante en esta etapa, donde el Ejecutivo revisará por segunda vez los antecedentes, como las exposiciones de las y los candidatos ante la Corte Suprema, los 10 minutos cruciales de Juan Agustín Meléndez para ocupar la segunda vacante en la quina. Llego a esta audiencia con la conciencia tranquila, respaldado por mi trayectoria profesional, pero más importante aún, con la paz que regala el haber actuado con independencia y objetividad en el cumplimiento de mis funciones. Hoy es fiscal nacional subrogante tras la salida de Jorge Abbott, razón por la que se ha marginado de promover su candidatura. Por 20 años trabajó en Magallanes y actualmente en la Fiscalía de Los Ríos. Tenemos que llevar una propuesta y esperamos contar con la buena voluntad de los senadores, en el sentido de que va a ser imposible que estén los 50 senadores de acuerdo en un nombre, porque no están de acuerdo en el mismo nombre. Varios han querido mantener su opinión reservada hasta que el Ejecutivo nombre a su candidato, que necesitará 33 votos en el Senado para ser ratificado en el cargo. Un trabajo que, según fuentes de La Moneda, la ministra de la CGGOV ya comenzó. Tiene que ser una persona lo más alejada del poder fáctico que hay en Santiago, porque estos grandes abogados que tiene Santiago lo único que hacen es lobby. Más de lo mismo. La Corte Suprema no se dio el trabajo ni la pega de convocar y hacer una nueva quina completa que le dé un poquito más de soltura al gobierno de dónde elegir. No se puede volver a cometer el mismo error de tener un cálculo político cuando la seguridad y un ente persecutor de primer nivel debe ser una prioridad para el presidente de la República. Cuestionamientos al proceso, donde la fiscal Mancilla reconoce que se podrían mejorar los mecanismos de transparencia, eso sí, una vez terminada la elección donde participa. A lo mejor estudiar una reforma con
conozco la Fiscalía por dentro, sé también de sus falencias, sé que tenemos mucho que mejorar en transparencia activa, en recuperar la confianza de la ciudadanía. Y el desafío no solo será del Ministerio Público, porque el gobierno tendrá 5 días para elegir un nuevo nombre tras el traspié anterior, plazo que expira el próximo martes para dar paso a la ratificación del candidato o candidata en el Senado. Una banda dedicada a la emisión fraudulenta de licencias médicas fue detenida tras más de 5 meses de investigación. Entre ellos se encuentran profesionales de la salud que en su mayoría son extranjeros. Todos los detenidos se enfrentarán a la justicia este jueves. El informe es de Belén Saldías. Este es el resultado de 5 meses de investigación, allanamientos a 2 centros médicos y más de 30 inmuebles en distintos puntos de la región metropolitana. La razón, una indagatoria por licencias médicas fraudulentas que involucraban a una organización compuesta por al menos 29 profesionales de la salud, quienes resultaron detenidos durante las últimas horas. Son 29 personas que componían esta organización, principalmente compuesta por extranjeros que en el rubro de la salud, médicos que otorgaban licencias falsas, las cuales se ofrecían a través de internet, en redes sociales, a través del boca a boca. Organización criminal compuesta principalmente por extranjeros, según se pudo establecer en la investigación, que operaban desde el año 2020 en plena pandemia y a quienes se les imputaría delitos como emisión fraudulenta de licencias, fraude de subvenciones, asociación ilícita y lavado de activos, entre otros. Lo que nos está mostrando esta investigación es que detrás de este hallazgo hay muchos más captadores, hay muchos más vendedores, hay muchos más médicos emitiendo este tipo de licencia, muchos más usuarios que están ocupando este servicio fraudulento, y este primer golpe es solamente una parte de esta cadena que nos va a permitir seguir desmantelando las operaciones que hay detrás de esto. Emisión fraudulenta de licencias que presenta un perjuicio millonario para el presupuesto que se tiene establecido en este ámbito en el país, por lo que pese a que aún no existe una identificación de todos los actores involucrados, desde el Ministerio de Salud aseguraron que también se perseguirá a los compradores de estos documentos falsos. Este tipo de fraude significan una merma en la capacidad del sistema de responder a las necesidades de salud de los beneficiarios, que en esta sola investigación se estima en 25.000 millones de pesos. Lo que es importante es la señal hacia las personas de que nosotros vamos a perseguir no solo el tema de las emisiones, sino que también en la investigación se va a perseguir a las personas que están haciendo la compra de la licencia, porque en definitiva son ellos los que se están beneficiando del uso fraudulento, dado que ellos son los que reciben el dinero de FONASA. Tanto FONASA como algunos prestadores de la salud privada agrupadas en la asociación de ISAPRES fueron parte de los denunciantes que terminaron con la identificación de esta organización delictual. No se descarta que existan otros involucrados. Hemos estado colaborando activamente con la Fiscalía, entregando toda la información necesaria para acreditar y perseguir este tipo de delitos. Para FONASA es muy satisfactorio el resultado que se obtuvo a través de estas diligencias, porque permitió detener a 29 médicos considerados como grandes emisores de licencias médicas presumiblemente fraudulentas. La trascendencia social de esta causa es inmensa. Pensemos que hasta acá se ha consumido el 25,4% del presupuesto de FONASA. Son miles de millones de pesos que se han extraído de las ISAPRES y por lo tanto que van en perjuicio de la salud de todos los chilenos. Malas prácticas que se vienen identificando hace bastante tiempo y que incluyen sanciones dentro del sistema de salud, como por ejemplo la suspensión de emisión de licencias médicas por 2 meses y la aplicación de multas de hasta 250 UTM, o sea más de 15 millones de pesos, cosas que se esperan ampliar en el corto plazo. Queremos que se aplique el máximo de sanciones que permita hoy la ley a aquellas personas que hacen uso ilegal de las licencias médicas, a quienes emiten licencias fraudulentas e incluso las llegan a vender. Esto es gravísimo, es necesario analizar la regulación de la tuición ética. Si nosotros podemos aplicar sanciones éticas, podríamos llegar incluso a que pierda la capacidad de ejercer la medicina en nuestro país. Todos los detenidos deberán enfrentar a la justicia este jueves, mientras en paralelo continuará la indagatoria con el fin de poder dar con más personas involucradas en este delito que cada vez se ve con mayor frecuencia. Cambiamos de tema. En la región de Arica y Parinacota se registró el primer caso de influenza aviar en Chile, un virus que ya deja consecuencias en distintos países de Latinoamérica y que tiene una posibilidad de contagio hacia las personas. Natalia Muñoz nos cuenta.
Miles de pelícanos muertos, un escenario habitual por estos días en las playas del norte de Perú. Según el último balance local, 22.000 aves marinas han muerto a consecuencia de un brote de influenza aviar, el que ya se ha extendido por otros países de Latinoamérica y ya registra un primer caso en Chile. Llegó en un ave silvestre, un pelícano, que se descubrió en mal estado en la región de Arica y Parinacota. Esto es parte de un proceso mundial. El Norteamérica, Europa y los diversos países de la costa de América Latina, producto de las migraciones de las aves silvestres. Se han registrado brotes en Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. En tanto, la Organización Panamericana de Salud emitió una alerta epidemiológica advirtiendo que el número de brotes podría aumentar en los próximos meses. Por eso se recomienda que los países mantengan y refuercen sus esfuerzos de vigilancia. La principal amenaza es la alta capacidad de contagio entre aves del H5N1 de influenza aviar, un virus que ha llegado a ser un COVID de aves, el que también podría afectar a humanos. A veces cuando la carga viral es muy grande en animales enfermos, aves enfermas o muertas por esta enfermedad, puede traspasarse al ser humano. Pero generalmente ahí se corta la cadena. No es un virus que esté típicamente tan adaptado al ser humano para que pueda ser transmitido entre seres humanos. Y si ocurre, como les decía, estamos al borde de, lamentablemente, podríamos estar al borde de una nueva pandemia. El riesgo de infectar a las personas es muy bajo, ¿ya? Es muy poco transmisible a mamíferos, en particular a personas. Ya se han visto algunos casos más en vía silvestre ahora en Estados Unidos, en comparación con otros brotes que han habido. Sin embargo, eso no quiere decir que tenga un mayor riesgo para las personas. Comer carne es seguro. En este momento, así, comer huevos también. En Chile, el Servicio Agrícola Ganadero aumentó el nivel de alerta y se encuentra realizando un trabajo de vigilancia en todas las regiones para detectar con anticipación casos positivos. El llamado es a no acercarse y alertar al SAC en el caso de observar aves muertas o algunas enfermas con síntomas respiratorios o nerviosos. Todos están alertados por eso, es que no quieren que se pueda diseminar a las granjas, ¿no?, de corral, porque una vez que se identifique a un individuo en una granja de corral, terminan sacrificando al grupo, ¿no?, a todo este lote de aves para que no se disemine, porque este virus es altamente contagioso. Hemos trabajado con la industria de aves, también con la industria de huevo y con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Salud y diversas reparticiones públicas para dar el máximo de vigilancia y de apoyo en esta situación. Estamos preparados. Tengan certeza, cualquier observación de aves enfermas deben comunicarlo. Un nuevo virus que afecta a la fauna y que enciende las alertas internacionales frente a la eventualidad de algún contagio hacia las personas. Esto es CNN Prime y a esta hora hacemos una breve pausa para regresar con todo el deporte y cómo se están preparando los países para cuartos de final en Qatar 2022. Ya regresamos. ¿Pero vos te crees que sos igual, Tara? Bueno, vamos con noticias de último momento. Desde el Congreso escuchamos al presidente del Senado. No hay acuerdo hasta el momento. Respecto de las propuestas específicas que se han puesto sobre la mesa. Quiero insistir en el buen ánimo que ha existido. Hemos desarrollado un diálogo que se ha extendido por más tiempo del que pensábamos originalmente, aunque siempre estuvimos conscientes de que no era fácil arribar a un acuerdo. Pero hasta el momento ningún actor relevante con representación parlamentaria se ha retirado de la mesa de conversaciones. Y eso da cuenta de una fidedigna y honesta voluntad de avanzar hacia un acuerdo que, insisto, sea bueno para el país. No obstante, tal como lo grafiqué ayer con una serie de ejemplos, hay posturas diversas, no solo entre el oficialismo y Chile Vamos, sino que incluso entre otros actores que han participado de este diálogo. Y en ese contexto nos estamos dando todo el tiempo necesario para poder ir resolviendo aspectos específicos que nos permitan llegar a un buen acuerdo. Pero también estamos conscientes de que estamos contra el tiempo. Esto no se puede seguir prolongando. Necesitamos transmitirle una certeza y en ese sentido valoramos el llamado que ha hecho el presidente de la República precisamente para generar condiciones para un acuerdo. Así que vamos a quedar convocados para el próximo viernes en la mañana. Hoy no podemos anunciar un acuerdo porque todavía hay temas pendientes, pero quiero transmitir una señal de optimismo respecto del avance que hemos tenido en este diálogo y, lo más importante,
las condiciones que existen de poder anunciar un buen acuerdo en los próximos días, incluso siendo más optimista eventualmente en las próximas horas. No saquemos cuentas alegres, estamos conscientes de que todavía hay dificultades, todavía no hay condiciones para anunciar un acuerdo, pero sin duda que estamos más cerca que ayer y espero que en las próximas horas podamos seguir avanzando y que finalmente tengamos un diálogo muy fructífero en los días de este fin de semana largo. Así que vamos a continuar con este diálogo el próximo viernes. Y por último quiero reiterar el buen ánimo, la buena disposición, la actitud constructiva que han tenido los actores que han participado de este diálogo. Estamos hablando de fuerzas políticas que tienen enormes diferencias, que en el pasado han representado posturas distintas, que han tenido incluso, podríamos decir, campañas distintas en los dos plebiscitos que han sido realizados recientemente, pero que sin embargo todos están conscientes de que Chile requiere de un buen acuerdo que nos permita avanzar hacia una Constitución que sea un factor de unidad, en la que todos nos sintamos interpretados, en la que todos nos sintamos parte. Y para eso creo que ha habido una actitud de responsabilidad y generosidad de todos los actores. Hay posturas distintas, legítimas, este diálogo se va a desarrollar en un marco de respeto y esperamos ya el viernes estar dando los ajustes finales para un buen acuerdo para el país. Así que agradezco la presencia. Bueno, son las palabras del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quien, destacando en todo caso la actitud colaborativa de los partidos que están participando, ha anunciado que no hay acuerdo en materia constituyente durante esta noche, que las conversaciones se van a retomar el próximo viernes. Eso sí dice, incluso no puedo descartar que haya algún acuerdo en las próximas horas, pero oficialmente las reuniones se reanudan el próximo día. Y volvemos con una información que destacamos en nuestra página web. La ONEMI solicitó la evacuación de los sectores de La Mina y Lagunillas en Santa Cruz, región de O'Higgins. Esto producto de un incendio forestal de gran magnitud. De acuerdo a la CONAF, hay 2 siniestros activos en la región, la Lajuela y La Cabaña, siendo este último el que más superficie ha consumido. Son al menos 1.322 hectáreas. Luego de esta situación se pidió la evacuación de las zonas mencionadas hacia el sector Los Maitenes, activándose el sistema de alerta de emergencia. Esta y otras noticias están, como ustedes pueden ver, en cnnchile.com. Y hasta ahora llegamos al final de una noticiosa jornada. Seguimos dejando a los invitados a que sigan en nuestra sintonía. Por cierto, ya llega CNN Tiempo y luego todas las noticias internacionales con el foco puesto en Perú en Conexión Global junto a Jacinta Molina. Miércoles 7 de diciembre, estas fueron las noticias de Chile y el mundo. Muchísimas gracias y que tenga muy buenas noches.